¿Te imaginas un espacio donde puedas descubrir nuevas formas de pensar, compartir ideas para tomar mejores decisiones y conocer tendencias que te ayuden a generar más valor en tu día a día? Hoy serás parte de una experiencia de aprendizaje y conexión con quienes están transformando el presente a través de la innovación. Cada conversación te inspirará a generar grandes cambios con tus clientes y a desafiar la forma en la que enfrentas tus retos cotidianos en el negocio. En Innovation Talks by Rock, te invitamos a tomarte un café mientras te sumerges en casos reales, nuevas tendencias y las ideas de los expertos en innovación más relevantes de Latinoamérica. Juntos exploramos, experimentamos y creamos valor. Para generar un cambio real hay que atreverse y perder el miedo a lo diferente. Porque cuando compartimos lo que nos inspira, multiplicamos el impacto. Innovation Talks by Rock, de la sobremesa a la innovación. Hola, hola. Buenas tardes a todos los que se conectan. Bienvenidos a este que es un nuevo episodio de Innovation Talks by Rock. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para quien no me conoce, yo soy Karen García, yo soy embajadora de innovación para Bayer de México y me encantará que nos puedan acompañar el día de hoy para algo muy simple. Vamos a tomarnos un café, pero este no es cualquier café. Este es un café donde vamos a estar conversando con personas que vale la pena escuchar. Y es que el día de hoy vamos a tener a grandes líderes que nos van a estar hablando de un tema que muchos hemos vivido, que es Customer Experience, pero pocos nos hemos parado para diseñar realmente una buena experiencia para nuestros clientes. Y bueno, así como les dije, literalmente nos vamos a estar tomando un café. ¿Y este espacio para qué es? Porque me podrán decir, Karen, pero esto de Innovation Talks, ¿qué es? Es un espacio para conversar. Innovation Talks fue creado para hablar de temas de innovación, pero de una manera sencilla, ligera, fácil de entender, conceptos que a veces parecieran muy complicados, pero que realmente los podemos explicar de una manera muy sencilla. Pero ¿qué se van a llevar ustedes de todo esto? Se van a llevar una conversación honesta, casos reales, pero sobre todo, y como muchos lo han mencionado, herramientas que les sean útiles en su día a día, que ustedes me digan, Karen, esto me sirvió porque estoy diseñando una nueva experiencia con mi cliente y esta herramienta que tú diste o este concepto que tú utilizaste o esta frase para mí fue relevante por esto. Eso es lo que queremos que ustedes se lleven de aquí. Y pues bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de estos episodios? Los vamos a tener de manera bimestral y va a ser tanto vía Zoom como aquí en las oficinas de Bayer. Esto que ven tan lindo es la terraza del tercer piso de Bayer y están cordialmente invitados a nuestras oficinas que están ubicadas en Polanco. Aquí también son bienvenidos y también los quiero invitar. Tenemos un chat en el Zoom y esta conversación, este café, pues siempre es mejor cuando lo hacemos de manera bidireccional. Entonces me va a encantar leerlos en el chat, saber qué piensan, compartir experiencias, si vamos bien, si vamos mal, alguna duda, comentario, ahí lo pueden también estar colocando para que nosotros lo leamos en ese momento. Y ahora es momento de presentarles a mi co-conductora. En este programa de Innovation Talks, normalmente lo que tenemos es a alguien que nos acompaña, que con toda la experiencia en consultoría de innovación nos va a estar guiando durante todos estos journeys que tengamos de conceptos de innovación. Ella es Lourdes La Huerta, bienvenida. Es un gusto que estés aquí conmigo, Lulu. Muchas gracias, Karen. Hola, saludos a todos los que estáis conectados en Zoom. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto de verdad estar acompañándote hoy en esta primera edición de Innovation Talks. Y antes de que te presentes, Lu, quiero decirles que Lulu es parte de nuestra consultora de innovación que es Opino. Con Opino hacemos posible esta experiencia, hacemos posible que esto suceda, hacen parte del guión de lo que ustedes estarán escuchando el día de hoy y Lourdes es nuestra experta consultora de Opino. Sí, como dice Karen, Opino es una consultora de innovación. Nació en Silicon Valley hace ya años y ahora estamos a nivel mundial. Y bueno, soy consultora de innovación, tenemos ahí a varios compañeros. Y bueno, hemos trabajado, he tenido el gusto yo de colaborar con el Bizinvest, con el Banco Industrial y ahora es todo un gusto estar trabajando aquí contigo. Y pues bueno, como decías, Karen, vamos a empezar ahora ya el evento. Hoy nos unimos con un propósito claro, que es explorar cómo la innovación y la experiencia del cliente se están transformando en esta nueva era digital que está rompiendo con todo. Queremos que este espacio sea más que un evento,
va a ser un espacio, un laboratorio de ideas, donde compartamos ideas con expertos, con amigos que nos van a estar acompañando y que surjan nuevas conexiones y preguntas para poder estar respondiendo. Gracias, Lulu. Y también quiero darles la bienvenida a las personas que se encuentran aquí, que son parte del panel, que nos están acompañando físicamente en Bayer. Sabemos también que el tema del tráfico para llegar a Polanco no es sencillo, pero vale la pena en esta locación que es tan linda. Y pues vamos a empezar con la primera sección que le hemos llamado el frappé del día. ¿Y por qué el frappé del día? Porque es cuando vamos a romper el hielo. ¿Qué tenemos para esta sección, Lu? Platícame. Sí, vamos a empezar viendo un vídeo que muestra cómo una experiencia bien diseñada puede dejarnos una marca a todos los clientes. Entonces, el vídeo es la experiencia que deja huella en el cliente. Es un caso de Lima Airport Partners, una aerolínea de Perú. Y entonces vamos a pasar a ver ese vídeo. Vamos a verlo, Lu. Gracias. Next one. Hello. Hi. Hello. How are you? Vacations, business, No, business only. only 2 days. Yeah, not more than that. That's business. Come with me. Well, what's going on? Is anything wrong? I don't know. Something's going wrong here. I don't know. Atento, código 4. Código 4. Código 4, ¿no? Afirmativo. Ok, vamos. Vacaciones, Trabajo. solo 4 días. Sí, 4 días. ¿Todo bien? Sígame, por favor. ¿Algún problema? ¿Dónde estamos yendo? Come with me. Atento, código 4. Código 4, ¿no? Afirmativo. Ok, vamos. El vuelo sale en media hora. Estimado pasajero, sabemos que tu estadía en nuestro país ha sido corta. Por eso, Lima Airport Partners ha creado este entretenido trámite antes de tu partida. Lleva al Perú a donde vayas. ¡Felices Fiestas Patrias! Lu, me encantó el video que nos trajiste. La verdad es que me parece muy acertado lo que vamos a estar platicando hoy, pero antes de que detallemos todo lo que dice el video, porque justamente habla de cómo generamos una experiencia, pero a partir de conocer a nuestro cliente. En el video vemos claramente que son estadías cortas, que va a estar por poco tiempo, entonces, ¿cómo le hacemos vivir una experiencia linda dentro del país que por temas de trabajo tenía que estar poco tiempo, ¿no? Pero hay algo que también llamó mucho mi atención, que es, hemos escuchado dos términos que se llaman Customer Centricity y el Employee Experience. Vamos a hacer la traducción también porque de repente me dicen esos términos en inglés. Customer Centricity es que estemos como organización, como compañía, centrados en nuestro cliente. Y Customer Experience es que estemos generando estas experiencias diferenciadas para nuestros clientes. Pero aquí me gustaría empezar a hacerle una pregunta a nuestra audiencia. Por eso se llama Rompiendo el Hielo. ¿Ustedes creen que sea lo mismo cuando tú te declaras ser Customer Centricity? ¿Es lo mismo que estar diseñando experiencias memorables para nuestros clientes? ¿Tú crees que sea lo mismo, Lu? Yo creo que no,
que para nada, ¿no? Que sí hay una gran diferencia. Me parece que son dos conceptos súper relevantes, pero vale mucho la pena hacer la distinción que es Customer Centricity y que es la parte de experiencia a nuestros clientes. Customer Centricity es cuando haces una declaración que estás enfocado en tu cliente, que todas las soluciones que tú estás ofreciendo son pensando en el cliente, pero esa es la declaración. La ejecución de que tú realmente lo estés llevando a cabo se llama Customer Experience. Una cosa es que tú lo declares y otra cosa es que tú lo ejecutes. Y les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que tenemos a una empresa de telecomunicaciones y que ellos dicen, yo me declaro hoy como Customer Centricity. Y por eso lanzan un programa de beneficios para sus clientes. Pero ¿qué sucede cuando lanzan este programa? Sus clientes tienen que acceder a una app que es poco intuitiva, que tienes que dar muchos clics, que tienes que esperar validaciones para que al final esa app te diga que tienes un 5% de descuento en productos que tú ni necesitas. ¿Cuál creen que sea la experiencia ahí de ese consumidor, de ese cliente? No es la mejor experiencia. Entonces, ¿cómo puedes unir que esa declaración que tú haces como organización de que sí estamos enfocados con el cliente realmente se refleje en esas experiencias memorables? Creo que esos dos puntos vale mucho la pena que hagamos esa distinción. Y aquí va la frase del programa, así que puedes sacar pluma y papel para que la apunte porque cuando yo la leí me encantó. Dice, Customer Centricity es la intención de estar sentado en el cliente, pero es la intención. Customer Experience es la ejecución de diseñar experiencias memorables. Y eso me gustó mucho, porque es ahí donde se gana o se pierde la lealtad de tus clientes. ¿Qué te parece, Lu? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Karen. Y haciendo esta conexión con el vídeo que acabamos de ver, como dices, o sea, primero hay que empezar estudiando al cliente. O sea, si no sabemos quién es nuestro cliente, no podemos hacer nada. Perdóname. Entonces, en el caso de Lima Airports, en este vídeo que acabamos de ver, ellos vieron una oportunidad de mejorar la experiencia del cliente de sus viajeros de negocios. Estas personas que viajan solo por 2 días, por 3 días, que al final no te da tiempo ni de conocer la ciudad de dónde vas. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Pues en ese estudiaron todo el caso y en ese momento en el que vieron, muchas gracias, una oportunidad, decidieron darles ese factor sorpresa e incluirlo. Entonces, al final les dieron una experiencia que era la esperada del cliente, en este caso, llegar a salvo, sano y a tiempo a la ciudad que tenían que llegar, pero este factor sorpresa fue algo inesperado que nunca habían vivido. Correcto, Lu. Y ahí lo que me encanta que podamos puntualizar es, ¿cuáles creen que sean estos 3 puntos que debemos también nosotros observar? Anticiparnos a las necesidades que tiene el cliente, activar la parte emocional que es tan importante, cómo podemos empatizar con la emoción también del cliente y reforzar ese vínculo de la marca con ese sentimiento que está teniendo en ese momento el cliente. Y aquí me gustaría otra pregunta para la audiencia y ahí me ayudas, Lu, a ver que nos empiezan a colocar Vamos a en el leer chat. comentarios. Y mi pregunta es, ¿recuerdan ustedes alguna marca con la que hayan tenido una experiencia memorable o bien alguna marca con la que hayan tenido una muy mala experiencia? Y también ahí si nos pueden colocar de manera breve para que Lu pueda leerlo, es ¿qué creen que haga la diferencia? ¿Qué creen que haga la diferencia entre una muy buena experiencia y una experiencia pues no tan buena? Si empiezan ahí a colocarlo y mientras tanto, Lu, ¿te parece si vamos a ir a nuestra siguiente sección en lo que vemos si... Perfecto, en si lo que van- van comentando, Exacto. vamos a pasar a la segunda sección, cafecito caliente, tendencias que debes saber. Porque en un mundo, Karen, donde todo cambia a la velocidad de un clic, el reto ya no es solo atender bien, sino que es encontrar ese rediseño de experiencias que conecten de verdad. Y por eso, Lu, yo les decía que no solo es importante tener conceptos, sino también datos duros. Y hay 4 datos duros que me impactaron a mí cuando lo empecé a ver en un reporte global que arrojaban que el 73% de los consumidores dan prioridad a la experiencia versus el precio. La segunda,
86% de los clientes dejaría de comprar un producto o una experiencia si tiene pues dos malas approaches con la marca, digamos. El 80% de las personas encuestadas lo que dijo es que pagaría más por una mejor experiencia, pero solo el 8% cree que está viviendo una buena experiencia con los productos y servicios que hoy está adquiriendo. En estas dos últimas me parece que hay una gran oportunidad, porque si el 80% de los clientes está diciendo que pagaría más por un producto y que solo el 8% realmente percibe que así es. Ahí es donde nosotros como marca creo que debemos de saber aprovechar cómo potencializamos el tema de crear experiencias memorables. Y alguien me podrá decir en la audiencia, oye Karen, pero ¿cómo sé que yo efectivamente estoy realizando un buen customer experience? Hemos identificado 5 preguntas que podemos generar como un pequeño diagnóstico para que ustedes puedan ver y observar, identificar si realmente con su marca, con su servicio, están ofreciendo una experiencia diferenciada. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera, ¿tu cliente entiende fácilmente lo que ofreces o se lo tienes que explicar? La segunda, ¿tu proceso de atención resuelve o frustra? Creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos queriendo tener un servicio y estamos frustrados porque no nos dan solución. La tercera, ¿tu servicio tiene igualdad de calidad en WhatsApp que en persona? Ahí hay otra oportunidad. ¿Escuchas realmente a tu cliente o solo haces encuestas? Hay una escucha genuina de tu cliente. Y la última, y me parece muy importante, ¿tu cliente recuerda tu experiencia o el precio? Creo que si somos honestos contestando estas 5 preguntas, podemos tener un pequeño pulse check, un pequeño termómetro de por dónde andamos en nuestra experiencia como cliente. Y aquí lo que me gustaría, Lu, es que yo ya dije 5 preguntas, un pequeñito diagnóstico. Ahora platícame de 2 herramientas que les podamos ofrecer a la audiencia para ayudarlos con ese Customer Experience. Sí, Karen, ahora mismo vamos a poder estar viendo en pantalla desde casa las 2 herramientas que vamos a presentar. La primera es el mapa de empatía. Esta herramienta al final nos ayuda para identificar cuáles son las necesidades reales de tu cliente, o sea, qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo, cuáles son sus miedos y poder hacer un estudio interno para ponerte en los zapatos de tu cliente. Y la segunda herramienta que estamos viendo aquí es este Customer Journey Map, que al final nos ayuda, igual vuelvo al vídeo que hemos visto de Lima Airports. Al final ellos empezaron a hacer esa experiencia desde que supieron que era un viaje corto el que iba a hacer el cliente y que seguramente sería de negocios. Entonces, desde ahí ellos ya hicieron ese punto de contacto de empatizar con el cliente y decir, a él vamos a darle esta nueva experiencia. Entonces, la experiencia ya no nace en el momento en el que tú compras algo y te vuelves un cliente. No, la experiencia, utilizando este Customer Map, ayuda a crearla desde el punto que al cliente potencial se le mete en la cabeza esta idea de, oye, puedo llegar a comprar, puedo llegar a, en este caso con Lima Airports, hablar con ellos, porque ya han visto ese punto de valor agregado. Y de las 2 herramientas que nos compartes, perdón, ahí ya las pusieron en pantalla. La primera, que es el mapa de empatía, me encanta porque creo que es dejar de ver a nuestro cliente como un proceso y verlo como una persona de manera holística. ¿Qué piensa, qué siente, qué quiere? Entonces, creo que esa es una manera de humanizar a quién le estamos vendiendo y ofreciendo nuestro servicio. Ese es el mapa de empatía. Y el Customer Journey me gusta mucho porque es una manera de hacer de forma muy detalladita cuál es ese proceso por el que pasa tu cliente, identificar los puntos de fricción. ¿Dónde es donde tu cliente no está teniendo esta satisfacción? Ahí es donde entra la creatividad, ahí es donde entra la innovación, ahí es donde puedes hacer cosas diferenciadas para que todo ese journey sea completamente pues un éxito para la satisfacción de tu cliente, ¿no? Entonces creo que las 2 son muy poderosas, Lu. Y también otra cosa que me gustaba, Lu, que mencionabas es cómo se están
rediseñando estas experiencias, porque una cosa es la experiencia tradicional, pero ahora, ¿qué pasa con la parte digital? A la hora que empezamos a tener estas experiencias en plataformas digitales, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Y ahí me gustaría recalcar dos cosas. Creo que es bien importante empezar a ver toda la tecnología que hay para mejorar nuestra experiencia con el cliente, pero nunca dejar de ver el tema de la empatía, la creatividad, cómo podemos utilizar estos datos para hacer sentir mejor a la persona. Por eso cuando empezó el programa decía, este programa se trata de cómo nosotros podemos hacer sentir mejor al otro y cómo podemos resolver esas necesidades, ser capaces de captar y transmitir esas emociones correctas. Hay dos casos también, y esta es una pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, de una experiencia que es hiper digitalizada. Papa John's está haciendo todo su Customer Journey de manera digital, está utilizando inteligencia artificial para desde las promociones, el acercamiento con sus clientes, todo sea a través de tecnología. Sin en cambio, no todas las organizaciones están ahí, están algunas en el otro extremo, como es el caso de las tiendas Printemps que están en Nueva York, que ellos decidieron quitar todo el tema digital para llevarlo al tema humano. Todo el tema de la venta y experiencias que dan a sus clientes luxury es a través de un approach mucho más humano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr este balance? ¿Cuál creemos que sea la mejor estrategia para llegar a este customer experience? ¿En una hiperdigitalización o teniendo la parte humana? Y es que ahora no solo diseñamos productos, diseñamos experiencias y pasamos de canales a generar momentos. Y creo que la parte de tener un equilibrio es la clave. Sí, Karen, o sea, totalmente, o sea, el equilibrio es lo importante y como decíamos antes, hay personas aquí adultas que a día de hoy no saben cómo utilizar una plataforma digital. Entonces, yo creo que ahí hay un error de las marcas que se están hiperdigitalizando. Al final van a perder un posible cliente que es una persona que no tiene acceso al Internet. Y igual, por lo contrario, a mí me puede gustar mucho una marca internacional que ahora mismo no está en México. Si en ese momento esa marca no está en una plataforma digital, no voy a poder ser cliente. Entonces, como decimos, sí está ahí ese balance, ese equilibrio que creemos nosotras que es la mejor opción. Es así, Lu. Pero platícame qué sigue, Lu, porque yo ya estoy muy interesada en escuchar a nuestro experto. ¿Qué opina él de todo Sí, esto Karen, que yo he vamos a dicho? pasar ahora justo a la tercera sección, que es café filtrado, destilando conocimiento. Yo te voy a dejar, pero te va a acompañar ahora nuestro experto el día de hoy, Carlos Arias. Entonces me voy y te dejo con él. Muchas gracias por estos minutitos. Gracias, Lu, y bienvenido, Carlos. Ahora te invito a pasar por acá. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Let my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark. ¿Listo? Listo. Bienvenido, Carlos. Un gusto. ¿Se escucha, Carlos, producción? ¿Sí? ¿Escucho? Sí. Perfecto. Bienvenido, la verdad es que me encanta poder platicar contigo. Carlos Arias es el responsable de transformación digital para ADO Mobility y lo que me gustaría explorar contigo, Carlos, es cómo todos estos conceptos que yo he platicado, Customer Centricity, Customer Experience, cómo se llevan ya a cabo en una gran organización. En el caso de ustedes, llevando estas experiencias de conectar usuarios desde la movilidad. Entonces, me gustaría que nos compartas pues tu experiencia de una manera sencilla, como les digo, en una charla de café. Y hay ciertas preguntas que yo tengo aquí, pero siéntete libre de compartir lo que creas que vale la pena para la audiencia. Y la primera pregunta, yo te diría, ¿cómo han enfrentado ustedes esta parte del reto de mejorar su experiencia al usuario, al cliente, desde lo tradicional a la parte innovadora? ¿Cómo han hecho este cambio o esta transformación? Bueno, primero, antes que nada, agradecerte la invitación.
son muy amables de tu parte, a Bayer también, y también a Opino, que también es nuestro consultor. Opino ha venido dándonos consultoría en muchos de estos temas también y ha sido muy valioso todo lo que hemos aprendido de ellos. Y también gracias también no solo por la invitación, sino por compartir con nosotros lo que están haciendo. Creo que entre más gente estemos hablando de este tema y compartiendo nuestras experiencias, tendremos que inventar menos cosas y copiar más cosas y con eso hacer más ágil nuestras propias transformaciones. Déjame te cuento, nosotros somos Mobility ADO, tenemos ya más de 85 años como empresa. Nacimos como una empresa de transporte de pasajeros en México, ¿sí? El antiguo ADO, hoy nos llamamos Mobility ADO, porque hace unos años declaramos que queríamos pasar de ser una empresa de autobuses a ser una empresa de movilidad. Y ver la movilidad de una manera más integral, y creo que es un poco lo que me va a permitir explicarte cuando hicimos esa declaratoria, nuestro mindset cambió, ¿no? Porque dejamos de estar preocupados solo por los autobuses, las llantas, los frenos, las terminales, para empezar a estar preocupados por la movilidad de nuestros clientes puerta a puerta, ¿no? Entonces las experiencias ya eran mucho más que aquellas experiencias que solo partían de nuestra terminal y se subían a un autobús y dejábamos a la gente en una terminal. Sí, y déjame a lo mejor ahí, Carlos, porque entré a su página y hubo 3 cosas que me llamaron la atención en cuanto a sus pilares. Hablan de agilidad, hablan de la parte humana y hablan también de la parte de tecnología. Sí. ¿Cómo está embebido esto en su ADN como compañía? Exacto. Entonces, cuando hicimos esa declaratoria, también habíamos hecho una nueva declaratoria de visión. Éramos convertirnos en esta empresa de movilidad a nivel global. Nosotros operamos transporte en México, ¿sí? Y operamos transporte foráneo, el que va de una ciudad a otra ciudad, el tradicional de ADO. También transporte urbano, hacemos transporte urbano para ciudades, ¿sí? Y en Europa tenemos una operación en España, en la que hacemos transporte de movilidad, es una operación 100% nuestra, ¿sí? Y también tenemos operaciones en Centroamérica. Y pronto esperemos también estar en el sur de América Latina. Bien. Bueno, con eso dicho, siendo una empresa que venía todo el tiempo construyendo sus experiencias de usuario basado en terminales y autobuses, ¿sí? Siempre estuvimos en nuestro ADN, siempre estuvo la innovación, pero en la innovación en términos de, oye, mejoremos el asiento, fuimos los primeros en poner aire acondicionado en los autobuses, que hoy parece un must, pero no existía. En su momento fue. Fuimos los primeros en poner baños en los autobuses. Fuimos los primeros en reclinar los asientos de nuestros autobuses, en poner asientos numerados, ¿sí? O sea, muchas de esas cosas que en ese momento eran wow, ¿no? ¿Qué pasó hace unos años? Pues es cierto que la tecnología ha hecho que nuestros clientes exijan otro tipo de atributos, ¿no? Entonces, como bien decía Lu, ¿no? Tuvimos que ponernos a la tarea de hacer nuestros empathy maps, ¿no? Estos mapas de empatía que nos permitieron encontrar a nuestros customer personas o arquetipos y entender que tenemos una Mercedes, que es una chica que viaja de un pueblo a otro porque va a ir a vender su mercancía, probablemente de Jopelchen a Campeche, ¿no? Y que viaja con un guacal de mercancía metida en la cajuela de nuestro autobús y que su nivel de digitalización es casi cero, ¿no? Pero bueno, es un customer persona que hay que hacerle una experiencia de usuario wow para ella. Y también tenemos un Fernando, nosotros les ponemos nombre a los customer personas, ¿no? Así tenemos un Fernando que es aquel que hace commute todos los días, ¿no? Y que él sí es muy digital y que probablemente quiere otro tipo de experiencias. Tenemos una Eva que es una estudiante, una familia Martínez que sale de vacaciones, una Stephanie que es una extranjera que seguramente ya viene con el boleto buqueado y toda su experiencia ya Y entonces, bueno, con todo eso ya hecho, con esa herramienta que ustedes planteaban del Empathy Map, que a la mera hora es antropología. Sí. Es antropología pura, ¿no? Es observar, ¿sí? Observar. El arte de observar. El arte de observar, tener el talento para observar, anotar, ¿sí? Y tener la capacidad de decir, oye, no toda la verdad la tengo yo, tengo que ser capaz de estar cerca de los clientes y ahí nuestras áreas de diseño trabajan mucho en estar actualizando estos customer personas. Y con cada uno de ellos ya partimos a
las experiencias o los customer journeys, ¿no? Estas experiencias, este journey de cliente. Empezamos a identificar cada una de las etapas de esa experiencia, cómo cada uno de estos arquetipos navegaba en esas etapas y, como tú bien decías hace rato, a identificar esos puntos de dolor. Correcto. Que seríamos capaces de poder modificar para transformar la satisfacción de nuestros clientes en las experiencias que brindamos. Y creo que encontrando esos puntos de dolor viene el otro tema, y es cómo los priorizas. Porque entonces viene el pleito de ¿y cómo priorizamos esto? O sea, el director X, porque tiene una posición Y, tiene la capacidad de decir esto es más prioritario que esto otro, o con ciertas metodologías les enseñas a que verdaderamente tienen que comprometerse con ser customer centric y data driven, ¿no? Entonces, perdóneme, señor director, pero este dolor que usted cree que es más importante, para el cliente no es tan importante. Y hay que ver también políticamente cómo les ayudas a decir, aquí manda el cliente, yo solo soy el abogado del cliente, ¿sí? Y el vocero del cliente. Y les tienes que enseñar a decir, oye, empecemos por entender la deseabilidad del cliente, después entender la factibilidad de eso, qué tan factible es solucionar ese problema, para después con ciertos numeritos ver la viabilidad financiera de lo que queremos cambiar. Y con eso ir avanzando, ¿no? Y como tú bien dices, bueno, es bonito ver cuando tú en tus páginas digitales empiezas a ver que tenías calificaciones en las tiendas de las páginas de 3.5 y ahora tenemos 4.8, ¿no? Que después de que tú en el ranking de movilidad aparecías en el número 38, hoy eres el número 11, ¿no? Claro, las mejoras que has tenido. Y ahí en lo que comentas, Carlos, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Cómo haces ese cambio de chip que acabas de decir, de tener esta mentalidad customer centricity? ¿Cómo lo hace? Porque ese es un tema cultural. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Sí. Mira, hicimos un primer ejercicio que nos costó, porque hicimos un primer ejercicio con una consultora, metodológicamente impecable, el ejercicio, pero políticamente mal democratizado dentro de la empresa. Entonces parecía una imposición del área, ¿no? Tuvimos que rehacer el ejercicio, parte de mi equipo lo hizo, y creo que cuando lo rehicimos hicimos algo maravilloso, hicimos el ejercicio con los negocios, con la operación. Nosotros solo fuimos consultores metodológicos, y los que íbamos haciendo los escribanos del resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando terminamos el proceso, ellos se veían tan reflejados en el proceso que al terminar un roadmap de iniciativas, ellos las sentían propias. Y nosotros lo único que hacíamos era ser sus habilitadores. Realmente las iniciativas son y hay que pelear mucho con él. Yo creo que una de las grandes cosas que tienes que aprender en esto es a entender con humildad que tu rol solo es orquestar y habilitar. Tú no eres el dueño de las iniciativas. Y la co-creación me parece bien importante. Estoy de acuerdo. El diseño que no está co-creado va a tender a tener muchos fracasos. Sí, muchos fracasos. Hablando del tema de la hiperdigitalización, ¿no? Y la pregunta que lanzaba yo al público en un inicio, ¿dónde crees o cómo crees que debe de ser la estrategia correcta con esta digitalización y dónde se queda la parte humana? ¿Cuál crees que sea la mejor que deben de seguir las marcas o en tu experiencia cómo es? ¿Es hiperdigitalizado o dónde entra la parte sensible humana? Yo me imagino que nos pasa a todos los que estamos en estas áreas, Karen, a ti te ha de pasar. Este es un problema porque todo está de moda, ¿no? Sí. Entonces nuestros directores o alguien va y lee un libro, va a un curso y ahora viene que la IA es todo, ¿no? Y todo que sería, no entienden ni qué es, ¿no? Sí, es correcto. Pero ya quieren poner 30 millones de pesos en una iniciativa de IA, ¿no? Chihuahua, sí. Mejor regálamelos, ¿no? Sí, es probable que yo me los gaste mejor, sí, ¿no? Igual pasa con la hiperdigitalización, o sea, cuando empezó el tema de transformación digital, todo lo queríamos digitalizar. Por eso creo que es muy importante pasar de la deseabilidad a la factibilidad y a la viabilidad, ¿sí? Porque entonces empiezas a depurar y a entender que hay cosas que aunque suenen muy lindas, sí, no van a tener un impacto. Exacto. Ni en lo que el cliente quiere, ni en la satisfacción del cliente, pero tampoco en el revenue,
de las inversiones que estás haciendo. Y bueno, pues como tú lo sabes, tenemos un presupuesto, un CAPEX que tiene limitaciones, todos, algunos más que otros, ¿no? Pero al fin y al cabo no te alcanza para todas las ideas, por lo tanto tienes que priorizar. Y nosotros lo que hemos hecho es, hemos tratado de, con esta priorización, primero priorizar 3 cosas fundamentales. Nosotros nos dimos cuenta que nuestros clientes querían 3 cosas, 3 dolores. Agrupamos los dolores en 3 grandes cosas. Nuestros clientes querían más información, y entonces todo lo que fuera para darles más información de cómo comprar un boleto, cómo ir a un lugar, qué tipos de descuentos tenían, todo lo que fuera información, ahí estaba. ¿Cómo acompañar a su cliente? Exacto, que el cliente resolviera, tuviera mucha autonomía para tomar sus decisiones en nuestros canales. El segundo tema que ellos querían era menos fricción, en 2 cosas fundamentales. Menos fricción en sus pagos y menos fricción en el abordaje de nuestros servicios. Entonces trabajamos mucho en priorizar iniciativas que tuvieran información y menos fricción. Y la última era personalización. Ellos querían personalizar o quieren personalizar más sus viajes. Oye, personalizar también es muy amplio, ¿verdad? Muy. Entonces, ¿qué tipo de personalización para poner cosas muy sencillas? Porque luego también la gente, los creativos, luego quieren inventarse cohetes a la luna, ¿no? Les cuesta entender el concepto de MVP, ¿no? Sí. Y dicen, Chihuahua, es que el MVP es lanzar un cohete a la luna. No, 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 no. Ah, bueno, entonces es un avioncito de papel. No, tampoco, ¿no? Sí. Es algo en medio de esas 2 cosas. Sí. Algo en medio de esas 2 cosas. Y el otro, entonces, digamos, te pongo un tema de personalización que hicimos es, oye, pues sería bueno que Karen en su app personalice cuál es su terminal favorita de salida. Y entonces personaliza eso. Oye, y que nuestra inteligencia artificial encuentre que Karen es una persona que le gusta ir a las playas. Ah, pues mándale promociones de playas. ¿Sí? Y sabe que cuando va con su hija y con su esposo. Ah, perfecto, pues mándale cosas donde se le encaje más o menos eso. Y con ese nivel es suficiente. Ahora, te puedes ir a lo loco y querer hiperdigitalizar todo. ¿Sí? Y ahí es donde hablaba del equilibrio justamente. Sí. Tienes que ¿Cómo lograr ese equilibrio? Sí. Y yo decía también en esta pronunciación que también, hablando de que está de moda, ¿no? Todos son customer centricity. Todas las organizaciones hoy giran alrededor del cliente, así debiera de ser. Pero ¿cómo ustedes han logrado pronunciarse customer centricity, pero realmente asegurarse, o cómo saben que ustedes realmente están cumpliendo con esta expectativa de experiencias al cliente diferenciadas? Sí. Mira, la verdad es que nosotros hemos impulsado, al principio le llamamos capacidades digitales. Dentro de nuestra cultura queremos impulsar 5 capacidades que en ese momento eran digitales. Nuestro CEO ha determinado que les dejemos de llamar capacidades digitales para nombrar las capacidades estratégicas. Porque más allá de lo digital, mandan una declaratoria a la empresa de que toda la mentalidad de todos los ejecutivos tiene que estar en ser capaces de vivir estas 5 cosas. A ver, 1, centrados en el cliente, y eso significa, bueno, vamos a tener las discusiones de factibilidad, de deseabilidad, factibilidad y viabilidad, con eso por delante. ¿Bien? Y entonces las jerarquías y los rangos solo tendrán el valor siempre cuando, de discutir el tema, siempre y cuando lo discutan en estos términos. Bien, entonces eso es centrado en el cliente. La otra era innovación constante, ¿no? Es decir, oye, tendríamos que estar deseando tener efectos wow con nuestros clientes. Bien, entonces un concepto de innovación que fuera haciendo esto. El otro tema que costaba mucho era la colaboración intencional. ¿Cómo es eso? Colaboración. Entonces teníamos que verdaderamente entender, digamos un diseño, como tú decías, un diseño integral, ¿no? O sea, nosotros podríamos diseñar una experiencia del flujo de pagos de nuestros clientes. Pero si lo diseña mi área de diseño digital, sin haber involucrado al área de finanzas, ¿sí? Es probable que encontremos una mala experiencia por no haber hecho un diseño integral. O sea, grupos multidisciplinarios. Multidisciplinarios que diseñemos de manera integral, ¿no? Entonces eso de la colaboración intencional, o otro tema es, yo puedo tener una buena experiencia digital y tener una muy mala experiencia en la terminal. ¿Sí? O una muy buena información digital y que en la terminal tú no encuentres el baño porque está mal señalizado, no hay una buena información. Entonces, esos diseños los estamos tratando de hacer más colaborativos. El otro tema es que tenemos que tener una democratización de datos, ¿no?
O sea, yo creo que el customer centricity solo funciona cuando también le pones el apellido data driven, porque entonces ya no son personales las discusiones entre tú y yo de por qué esto va antes que esto. Es el dato el que te lo dice. Claro. Te puede o no gustar el dato, pero ¿no? ahí hay O puedes tú tener otro dato. Pero a la números mejor duros. ahora, ahí están los datos. Y cuando tú centras las discusiones en eso, las despersonalizas, ¿no? Claro. Las pones más en el ámbito institucional y de co-creación, porque ya no estamos poniendo la emoción tú y yo de quién puede más, ¿no? Entonces, ese tema de democratización de datos es un tema al que le hemos invertido mucho y estamos muy contentos con ellos. Entonces, bueno, por ahí andamos en esas tareas. Cuesta, sobre todo porque, por eso me gustaba contarte que tenemos 85 años, porque yo luego digo que somos como muchas empresas de la edad de la nuestra, somos un perro viejo aprendiendo trucos nuevos, ¿no? Y bueno, como todo perro viejo aprendiendo trucos nuevos, pues tendemos a caer en lo que hemos hecho todo y que también es cierto que nos ha dado éxito. Pero es parte de la innovación, me parece, Carlos, el tema del error, capitalizarlo en aprendizajes, ¿no? Estoy de acuerdo. Y para continuar con la conversación, me gustaría, Carlos, porque hay parte de tu equipo aquí, tenemos a Oliver, que pasara también a este panel, platicar con Erika Chávez, que es parte de ROC, porque creo que la conversación es muy interesante alrededor de esto que estamos hablando, pero con diferentes perspectivas. Erika desde 3M, que nos platique cómo lo vive también la organización, y creo que Oliver, mucho más enfocado en el tema de experiencia. Si bien tú estás en el tema de transformación digital, Oliver es el experto en experiencia cliente. Entonces, ¿te parece que pasen con nosotros? Adelante, Karen. Haciéndola todo que yo te olvidé. Si yo puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré, quiero volverte a ver. Estar así no me gusta no tenerte. Mi corazón está Listo. Pues ahora sí ya tenemos la mesa llena y lo que me falta, y ese es un error del primer programa, es que todos tengan su café. La única que tiene café soy yo. Y les dije desde antes de entrar al programa, tienen que traer su taza de café. Pero bueno, un gusto que nos acompañen también. Ya lo mencionaba, Erika Chávez de 3M, Oliver igualmente de Movilidad de Hoy. Tenemos a nuestro consultor en innovación, Eduardo, también le opino. Y creo que la charla se presta muy bien para que escuchemos diferentes perspectivas alrededor de Customer Experience. Eri, me gustaría comenzar contigo, escuchar la voz de 3M y bienvenida, como siempre, el tema de ROC también, y creo que eso no lo mencioné, Eri, vale la pena comentarlo. Toda esta iniciativa está impulsada por la colaboración que tenemos de ROC con 5 empresas, que es 3M, Bayer, AWS, Grupo Modelo y BBVA. Eso es lo que hace muy fuerte esta plataforma, este espacio de estar conversando temas de innovación. Así que bienvenida, Eri. Y mi primer pregunta sería, ¿cuál crees tú, Eri, desde tu perspectiva, que sea el siguiente gran cambio hablando de experiencia de cliente? Bueno, pues antes que nada, un gusto estar acá con ustedes. De verdad es que disfruté mucho la plática. Creo que aprendimos todos mucho acerca de lo que están haciendo hoy en ADO. Y bueno, pues la verdad es que 3M también ha trabajado muchísimo en mejorar la experiencia de los clientes. Y bueno, hoy nosotros decimos que somos una empresa centrada en el cliente, que todo lo que hacemos está alrededor de que nuestro cliente esté satisfecho, ¿no? Entonces, obviamente, pues viene justo lo que mencionabas, ¿no? El Customer Experience de hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues bueno, tratando de resolver estos retos de cómo aprendemos y lo que tú decías, ¿no? A esta inteligencia artificial, los chatbots, todo esto, cómo lo hacemos parte de nuestro día a día para que nuestros clientes pues estén satisfechos y estén acompañándonos a nosotros en este journey, ¿no? De mi parte, nosotros en 3M tenemos el Centro de Innovación. Entonces, me gustaría retomarlo porque todos estamos hablando de la tecnología, pero tú decías, ¿cómo la humanizamos, no? Entonces, en 3M tenemos 51 centros de innovación, donde realmente nosotros a lo que nos dedicamos es que el cliente tenga una experiencia, ¿no? Nuestros productos, algunos son muy tecnológicos, otros son muy básicos, pero al final, cuando tú puedes invitar a un cliente
a tu empresa y cuando tú realmente conoces qué es lo que le duele y todo el evento o la visita la organizas para encontrar esos momentos de aha moments, como nosotros le El wow llamamos. moment. Entonces, es ahí donde conectas con ellos. La verdad es que cuando podemos hablar de un abrasivo, cómo se usa, cuando ellos lo tocan, cuando ellos interactúan con una máquina, cuando estamos hablando de estos adhesivos estructurales que pegan partes de avión y le dices, pruébalo, mira, hazlo, ve, eso la verdad es que no tiene precio, ¿no? Cuando realmente ellos pueden sentir y de una manera súper humana, ellos pueden tener esa experiencia, vivir con los productos, es cuando dicen, claro, me estás diciendo que limpia, me está diciendo que me vas a dejar este acabado, me estás diciendo que en la oscuridad voy a tener visibilidad en el camino y lo estoy viendo, lo estoy palpando. Y entonces apelamos muchísimo a los sentidos, Sí, ¿no? cuando lo haces tangible. Exacto. Entonces, la verdad es que hemos ganado mucho. 3M apuesta mucho por este tema, este Customer Intimacy, pero bueno, también sabemos que el hecho de tener estas nuevas tecnologías, pues las tenemos que sí o sí adaptar, ¿no? Ujú. Y adoptar. Correcto. Gracias, Eri. Y me gustaría escuchar de Oliver. ¿Cuál crees que sea el siguiente gran cambio? O sea, yo sé, Oliver, que tú eres un experto, que te trajeron específicamente para el tema de mejorar la experiencia con el cliente. Tú, en una visión innovadora, futurista, ¿cuál crees que sea el siguiente nivel? Pues en la industria de la movilidad, como decía Carlos, uno de los momentos de mayor fricción es el pago y el abordaje, ¿no? Nos odiamos estar esperando, formarnos, haciendo fila en el aeropuerto, en la estación, esperando pasar el ticket en el torniquete y no funciona y nos estresa y hemos perdido el ticket y tengo que... Entonces, ¿cómo podemos quitar fricción en esos momentos? Y yo creo que aquí el uso de tecnologías como el NFC y quizás mañana los biométricos nos va a ayudar mucho a mejorar esos momentos, ¿no? El pago y el abordaje, ¿cómo podemos juntar esos dos momentos? Hoy está llegando la tecnología del NFC, podemos con el Apple Pay, el Google ¿Podrías Pay. explicar un poquito más qué es NFC? Vale, NFC es Near Field Communication, son tecnologías o sea, al final la tarjeta hoy, cuando hablamos de pago sin contacto, es este pago NFC, ¿no? O la tarjeta del metro es también un NFC, la pasas en el torniquete. Entonces son esos chips que están o en los celulares o en tarjetas de plástico y que tienen una comunicación muy cercana con algún lector. Entonces, ¿cómo lo podemos usar acá? Es pensando en, yo estoy ahí con mi celular y puedo directamente subirme al bus y en este momento además estoy abordando y estoy pagando. Y si me voy un poco más allá, con inteligencia artificial o algunos algoritmos podemos trabajar lo que llamamos como el pay as you go. Es decir, en función de los usos, me vas a cobrar a posteriori en función del uso que he tenido del servicio de movilidad. Es decir, no necesito necesariamente comprar mi boleto antes o recargar mi tarjeta de prepago o comprar mi bono de movilidad, sino que, y eso es algo que implementó Londres, creo que son de los únicos por el momento en tenerlo, pero vas midiendo cuántas veces he abordado, qué líneas de metro, qué autobús, en qué momento, en qué horarios, cuántas veces al día para ir de qué lugar a qué lugar, y a posteriori me vas a cobrar la mejor tarifa en función de los usos que he tenido. Y creo que entonces ahí estamos realmente quitando esa fricción por parte del cliente, personalizando esa experiencia y realmente con un movimiento, un clic, una validación con la huella o con el rostro, ya puedo usar el servicio de movilidad. Lo vuelve realmente espectacular la experiencia para el cliente, quitando todos esos momentos de fricción en su experiencia. Que esta que mencionas, Oliver, no sé si es una tendencia desde luego, pero no sé si sea como as a services, como el famoso SaaS, ¿no? Exacto, o sea, al final eso nos va a permitir ir hacia el Mobility as a Service, efectivamente. Es exactamente eso, ¿no? Es el servicio de la movilidad, no tengo antes que estar pensando, etcétera, lo voy usando. Lo voy usando y gracias a todas esas tecnologías me vas después cobrando lo que me toca o en la mejor medida, ¿no? Perfecto. Gracias, Oliver. Platícame, Eduardo, tú como consultor en esa visión, creo que ya escuchamos a la empresa, a la experiencia desde un centro de innovación, ¿no? Cómo lo hacen tangibles. ¿Tú cómo lo ves en tendencias? ¿Cuál es ese siguiente gran paso?
Definitivamente la gran tendencia va a ser la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, ya que contextualiza y permite hiperpersonalizar cualquier producto. Entonces eso va a cambiar todos los sectores. Ya actualmente estamos viendo las diferentes olas de implementación de inteligencia artificial y de un año a otro, inclusive podríamos decir de un mes a otro mes, estamos viendo estos grandes cambios. Antes se hablaba de agentes, ahora se habla de agentic, y entonces con estos agentes van a poder internamente las empresas gestionar sus procesos para dar una hiperpersonalización a los usuarios finales, pero también tú desde usuario final le vas a decir a tu agente, cómprame un boleto para irme a Querétaro. Y entonces ya se va a meter y vas a ver que yo quiero, yo prefiero a Mobility ADO, y entonces me va a decir, estos son los 3 horarios que están, ¿cuál tú prefieres? Prefiero esto. Entonces esa va a ser una tendencia, digamos, ya a la vuelta de la esquina en 3 años, y algo que parecería contraintuitivo sería el tema de la humanización. O sea, primero va a venir el cómo automatizamos todo, y no solamente la automatización, sino la autonomía, cómo los procesos dejan de tener intervención humana, y después van a venir los topes de cómo hacemos que tengan esta intervención humana para darles pues mayor contacto, mayor cercanía, mayor presencia, porque al final la IA sigue ciertos protocolos para dar respuesta a lo que necesitan los usuarios. Entonces, esa es la gran tendencia. Me encanta, Eduardo, porque cómo se nota que es consultor. Esas dos tendencias son, hace poco viajé a Austin, a un festival de innovación, y esas son, cómo vas a tener un agente de inteligencia artificial, cada uno va a tener su agente, y la parte de humanización. Y voy a hacer otra pregunta que ya cada quien, ustedes me dicen quién la quiere contestar, porque no nos va a dar el tiempo para que la contesten todos, pero hablando también del journey interno, ¿cómo nos aseguramos o cómo cuidamos que ese journey interno sea también de calidad para nuestros colaboradores? ¿Cómo aseguramos que ellos tienen una buena experiencia y así pueden generar una buena experiencia a nuestros clientes? Ahora sí, ¿quién quiere contestar? Yo diría que nuestros invitados, por favor, que estamos de manteles largos. Pues justamente entre la parte de hiperdigitalizar y empatizar con los clientes y ofrecer esas experiencias humanas, ofrecemos esas experiencias humanas desde seres humanos. Y por eso es importante cuidar esos seres humanos, nuestros empleados, que son al final nuestros primeros contactos con el cliente. Suelo decir en nuestra industria, hasta que nos teletransportamos, la movilidad se va a vivir en el entorno físico, ¿no? Análogo. Se va a vivir en el vehículo, se va a vivir interactuando con un conductor, interactuando con controles de seguridad en la terminal, en el aeropuerto, en la estación de tren, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo todas esas personas en contacto con el cliente o ni siquiera en contacto con el cliente, la persona de mantenimiento que está en el taller, oye, pero eres consciente de que tu trabajo va a impactar directamente en la experiencia del cliente. Donde los clientes pasan más tiempo con nosotros es en su asiento. Si el asiento no funciona, van a tener una experiencia de cliente terrible, a pesar de tener la mejor app, el mejor precio, lo que sea. Si el asiento no funciona, o si el enchufe es USB no funciona, o si la pantalla, o si el ruido está demasiado, o el sonido, o si el aire no funciona. Entonces, bueno, todos somos parte de entregar esa experiencia del cliente. Y si me voy un paso más allá, al final, en el diseño de las experiencias de cliente hemos hablado de los Customer Journey Maps. Una herramienta que también usamos son los Service Blueprints, donde justamente estás relacionando esa experiencia de cliente y tu proceso operativo en el back. Porque el proceso, como diseñas una oferta, un precio, como atiendes un problema, va a impactar o va a generar un dato que después le vas a transmitir al cliente y que va a permitir construir esa experiencia de cliente. Entonces, para diseñar buenas experiencias de cliente, debemos de empezar por diseñar buenos employee journeys, procesos que nos van a permitir habilitar esas experiencias. Y creo que ahí entra perfecto lo de agilidad, procesos ágiles, y algo que me encantó que dijiste es cómo le hacemos saber al colaborador que lo que hace importa. Y ahí saben con qué lo uno perfecto es cuando tenemos un propósito claro, cuando le hace saber que su trabajo tiene un propósito que impacta a un cliente. Oye, Karen, también me gustaría tocar más o menos en este punto. Hace un año iniciamos nosotros con
todos estos métodos, una iniciativa dentro de la empresa que hacemos junto con la Dirección de Cultura dentro del grupo, y estamos usando estas metodologías también para los journeys internos. Es decir, hemos hecho el Empathy Map de nuestra área de finanzas con sus clientes internos. Y entonces le hemos dicho, a ver, vamos a empatizar, chaparrito, ¿no? Y vamos a decir, a ver, ¿quién es tu cliente interno? Ah, pues las áreas de tecnología a los cuales les pago las facturas para sus proveedores. ¿Ya hiciste su arquetipo? Sí, sí, son muy digitalizados, exigen de esta manera, ¿no? ¿Ya hiciste su journey? Sí, ¿ya pusiste sus puntos de dolor? ¿Ya empezaste a idear para mejorar esa experiencia interna? Y entonces hemos logrado que también en el vocabulario de la empresa, el concepto pain point, journey, customer centric, data driven, estén en nuestro. Ya no, antes en ADO hablábamos de llantas, diésel, motores, rotochambers, de eso hablábamos, ¿no? Claro. Asientos, ese era nuestro problema. Hoy tú vas a una junta de consejo nuestra o a una junta directiva nuestra y nuestros directores en serio están hablando del arquetipo y del pain point y del journey. Entonces también yo creo que todas estas cosas, un buen tip que yo le daría a las empresas que están entrando a eso, no las dejen solo allá, porque si las queremos convertir cultura, más vale que sea algo democratizado, ¿sí? Porque entonces sí se vuelve cultura, se vuelve lo dejas en tu ADN cultural dentro de la empresa. Entonces, bueno, sería algo que vale la pena que compartirles. A nosotros nos ha dado resultados, estamos muy contentos con lo que hemos logrado y además vemos a las áreas entusiasmadas, los directores de finanzas, los jurídicos están poniendo los pain points de por qué los contratos salen mal o no salen temprano. Sí, me encanta esto que dices porque más que una narrativa o que el discurso se vive en la cultura del colaborador, desde el que está en contabilidad hasta el que está en marketing o en research and development generando temas de innovación. Y así como nada más para saber, ¿ustedes han vivido una mala experiencia que nos puedan compartir con alguna marca o una muy buena experiencia? Pero ya entrando así como en confianza, platíquenme cuál ha sido una muy buena o una muy mala experiencia y por qué. Déjame contarte una buena, ¿no? A ver, una buena. Las malas no me gustan, la verdad. Sí, pero también se aprende. Y menos así, menos tan Nadie te ve, nadie te escucha. Mira, y fue hace muchos años, además, yo ni siquiera estaba en tecnología. Teníamos un evento en Bélgica, porque en Bélgica se hace el evento más importante de movilidad, las innovaciones de autobuses normalmente se dan en una feria que sucede en Bélgica cada 2 años. Me invitan los directores a ir con ellos a Bélgica y me acuerdo que nuestras secretarias compran un boleto que decía México, Brujas. Yo dije, ¿México, Brujas? Chihuahua, ¿va? Llegamos al Hotel Charles de Gaulle, creo, ¿no? Y cuando menos sentimos, habían 2 personas ahí llevándonos y nos subieron en un tren. Y es cierto que nosotros tuvimos una experiencia México, Brujas, ¿no? Nuestras maletas estaban documentadas en el tren, nuestra experiencia fue sin nada de fricción en el tren. Llegamos, yo dije, Chihuahua, ya entendí lo que es door to door, ¿no? Sí, esto lo podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotros pudiéramos ser esa milla que pudiera ser un Brujas Izamal, porque tal vez seríamos el pedacito de Cancún a Izamal, ¿no? Bien. Es cuestión de conectar y de imaginar que esas experiencias son factibles. Correcto. Y que hay que tenerlas, hay que poderlas ver y desear. Para mí esa experiencia que nos dio Air France en ese momento fue una experiencia que a mí me abrió la mente y me dio el efecto wow, ¿no? Y lo replicaste. Tú, Eduardo, tú tienes una muy buena que me has platicado todas las veces que puedes. Sí, yo voy a seguir siendo fan. Básicamente es con Ben and Frank. Yo creo que ellos, una de las grandes tendencias es esta omnicanalidad. Ellos tienen un proceso omnicanal perfecto, o sea, de que tú llegas, te preguntan, oye, ¿quieres hacerte una prueba? Ahorita te agendo, sacan el iPad, te agendan, te ponen, te hacen la prueba, después vas, ya la persona te cobra, te dice te va a llegar en 2 días, te llega en 2 días.
el proceso es perfecto. Y justamente hace rato que mencionabas cómo hacer estos journeys dentro o cómo enamorar el customer employee, cómo enamorar a los empleados. María Olabuenaga tiene una frase que dice: en este mundo hipercompetido no solamente hay que convencer, hay que enamorar a los clientes. Correcto. Entonces, antes de enamorar a los clientes, creo que hay que enamorar al equipo, a los colaboradores, para que ellos enamoren a los clientes. Entonces, de Ben and Frank llegan y te sonríen y te dicen, te queda bien, y te lo dicen genuinamente, no te están vendiendo, te están compartiendo una experiencia. Sí, completamente de acuerdo, Eduardo. Y creo que en nuestro siguiente slide, porque ya vamos a entrar a la parte final de este programa, pero me encanta, muchas gracias por compartir todo lo que nos han dicho. Creo que es muy rico escuchar a otra industria cómo lo está haciendo. Me gustaría que ahora sí cada uno de ustedes, si pudiera resumir en un tweet el contenido y la dinámica de este primer programa, ¿cómo lo resumiría? ¿Cuál sería su tweet que estarían hoy colocando en su cuenta de X? Piénsenlo, ¿quién quiere empezar? Estamos muy inspirados. No, ya vi. Aquí en la mesa. Ya vi. El momento de silencio. Oliver es el primero. Todo el mundo ve a Oliver. Sí. Creo que es el No, primero. Pero Oliver. Creo que eso, o sea, la experiencia de cliente se apoya en la tecnología, pero la tecnología es un medio. No podemos estar olvidándonos de que somos seres humanos, empáticos, y por eso necesitamos ser atendidos como tal. Me encanta, y eso lo dices tú mucho, Eri. Tú, Eri, ¿cuál sería tu tweet? Yo te diría pues yo te diría y lo resumiría: ¿quién tiene ideas para resolver el reto, ¿no?, de cómo humanizamos la tecnología, ¿no? Humanizar la Entonces, así tecnología. lo pondría y escucharía todos los puntos de vista. Gracias, Eri. Carlos. Yo hace muchísimo tiempo, porque soy un poco mayor que todos ustedes, ¿no? Leímos un libro en ADO que eran las 7 claves del éxito de Disney. ¿Sí? Un libro viejo, ¿no? Pero que habla de un tema muy importante. Una de las claves es: ponte las orejas de Mickey. Ay, me gusta. Empatía. O sea, es verdaderamente. Luego tú ves a los diseñadores volándose la nube, cuando lo único que le tienen que ver es, lo único que tienen que hacer es ver, escuchar, ¿sí? O sea, empatizar es un tema muy importante para crear experiencias, ¿sí? Y yo creo que eso requiere un acto de humildad, ¿sí? Requiere un acto de humildad que es difícil, porque a la mera hora los humanos solemos ser más arrogantes por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces yo diría eso, es, en serio, aprendemos a ver y a escuchar y con eso diseñar. Quitarte la cachucha de experto y ponerte la de aprendiz, ¿no? Eduardo. Pues ahora que mencionan el tema de empatía, regularmente la compasión se define como empatizar, pero actuar a través de esa empatía, porque tú puedes empatizar y decir, bueno, yo puedo entender por qué las personas se comportan de tal manera, yo lo puedo observar, inclusive lo puedo sentir, ¿no? O imaginar, pero el actuar ya es dar un siguiente paso y decir, bueno, ante esta situación actúo de la siguiente manera. Entonces yo diría que hay que generar customer experience con compasión. Me encanta. Muchas gracias, Eduardo. Y vamos a ver en pantalla, y si ustedes tienen alguna otra recomendación, aquí tenemos una pantalla bastante grande para ver. Y lo que queremos también dentro de este espacio es hacer recomendaciones del tema del que estemos hablando, ¿no? Hablando de Customer Experience, tenemos ahí un podcast, tenemos 2 libros, tenemos una serie de Netflix, el primero que se llama Experience This, que lo que habla es mucho de casos de inspiración, ¿no? Y cómo lo están haciendo diferentes marcas, que creo que es un poquito de esto que estamos discutiendo. El libro de The Power of the Moments, y este libro es de mis consentidos, porque yo siempre he dicho que el diablo está en los detalles y justamente te dice que con esos pequeños momentos puedes hacer cosas extraordinarias, hablando de experiencias y cómo crear intencionalmente experiencias memorables, pero no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal también. Es un libro que se los recomiendo mucho. El otro es una serie de Netflix que se llama The Art of Design,
que ese es mucho para diseñadores, mucho para crear experiencias, pero muy en el tema de diseño. Y el último, que también es un bestseller, que es Story Brand, que ahí te dice 3 cosas. El cliente es el héroe de la película, claridad en tu mensaje y identificar los problemas que está viviendo tu cliente para poder solucionarlos. Entonces son nuestras recomendaciones, esperamos que les sea muy útil, que toda esta conversación sea de valor, la puedan llevar a su día a día con sus clientes, reflexionar dónde están, si están generando estas experiencias diferenciadas y agradecerles a ustedes. Ha sido una charla de verdad muy rica. Me encanta que estemos inaugurando este episodio pues con algo con tanto valor hoy, crear experiencias diferenciadas y memorables y cómo hacemos sentir mejor a los que están allá enfrente, que son nuestros clientes. Muchísimas gracias y que tengan muy, muy linda tarde. Les recordamos nuestras redes, ya me las quitaron, pero ahí están las redes de Rock. Ahí me pueden poner también su tweet, qué les pareció este programa y qué ajustes o qué mejoras podemos hacer para que esto sea de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias y gracias. Gracias. Linda Gracias. tarde.